Muy buen día, bienvenidos. Agradezco su interés por este evento que forma parte de de un cúmulo de módulos. Estamos hablando prácticamente del diplomado de nómina, que se conforma de una serie de temáticas interesantes. Tal es el caso que hoy tenemos preparado el módulo número 1 con disposiciones de Ley Federal del Trabajo. Posterior nos iremos a un módulo segundo dándole continuidad a esa normativa de la ley laboral. Entonces el módulo 1 y módulo 2 se conforman íntegramente por cuestiones principalmente, no porque no se pueda correlacionar otra cuestión, sino que principalmente disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente iremos a otros módulos, renta, seguro, pensiones, para entonces concluir con, reitero, una serie de módulos que conforman en sí el diplomado de manera conjunta, diplomado en nóminas. Bueno, pues agradezco, reitero, de nueva cuenta su participación, su interés por este evento en línea, y arrancamos para no demorar nuestro primer módulo. Primer módulo, Ley Federal del Trabajo. Entonces, básicamente analicemos el temario, que de alguna forma lo consideramos enunciado, más no limitado. Me refiero al concepto o los puntos que vamos a estar analizando, donde en el número 1 tenemos nulidad de las estipulaciones del trabajo. Son principios, en realidad, principios rectores para efectos de la relación laboral, donde nos señala: no se puede esto, no surte efectos norma que vaya que violente alguna situación en específico. Son principios muy importantes que en realidad pues nos sirven y nos son fundamentales para efectos de la elaboración, por supuesto, de la nómina en general. Todo lo que sería pues en sí la elaboración de la nómina de manera íntegra, desde la óptica, como lo dije hace un rato, de la ley laboral. Punto número 1. Punto número 2. Distintas categorías en puestos del trabajo. Esto tiene mucho que ver con modalidades prácticamente. Categorías, bueno, se pudiese seccionar o dividir en un sinfín de perfiles, incluso, así lo podríamos señalar. Una categoría, el que es de confianza, el que no es modalidad de confianza, el que autoadministra jornada, las formas entonces de contratación, que es en relación a los contratos y demás, el tipo entonces operario, intelectual, trabajo material fundamentalmente, el de planta, el eventual. Realmente existen muchas categorías. Aquí nos vamos a concentrar en algo muy específico que seguramente va a ser de mucho interés y que, por supuesto, pues es interesante que analicemos. Sería el punto número 2. Posterior nos vamos a nuestro siguiente punto, que nos establece en realidad cómo se aplica la Ley Federal del Trabajo, nuestro punto número 3, cómo se aplica y sus generalidades. Tiene una particularidad muy especial la ley laboral, de la cual pues vale la pena considerar de arranque, porque esta ley, a diferencia de la ley tributaria o fiscal, tiene unos principios que se rigen por artículos, como es el caso del artículo 17, como es el caso del artículo 18, que nos establecen principios muy excepcionales y que, por supuesto, vale la pena tomar muy en consideración. Sería el punto 3, así como el punto 4, cuándo se causa la relación de trabajo y en qué momentos o en qué casos no debe de haber relación laboral. Esto tiene su connotación en artículos de ley, pero sobre todo en precedentes
que la Corte ha emitido, donde de manera muy puntual se ha pronunciado y ha dicho que determinadas figuras no pueden tener relación laboral. Entonces, por supuesto, lo vamos a comentar y pues espero y que por ahí podamos aclarar realmente lo que dice la ley y los precedentes de una manera muy satisfactoria. Analizaremos también cómo integrar el expediente, todo un tema en relación a este concepto, la elaboración de los contratos y sus modificaciones que surgen principalmente derivado de la reforma laboral, básicamente la reforma grande, nos estamos refiriendo a la reforma del 2012, pero que incluso pues también trae cierto matiz, lo que veremos, en relación a la reforma del año pasado, 2019, 1 de mayo 2019, que también evoluciona y que también modifica los contratos en términos concretos. Nos interesaría ubicar en su momento, pues de manera concreta, cuáles son esos cambios. Por supuesto, lo veremos en nuestro diplomado. Platicaremos de un punto muy interesante, del punto 7, que se pronuncia en cuanto a prestaciones, en términos generales, prestaciones y su manejo. Aquí hacemos el estudio de una serie de prestaciones, las que consideramos más habituales, más asiduas, y su repercusión en el ambiente de lo laboral. No son todas, obviamente, son solo algunas consideraciones pues que nosotros hemos observado en la práctica y que queremos compartir para efectos de tener en claro realmente sobre todo estos puntos muy asiduos, ¿no? Estas prestaciones muy asiduas, que por ahí seguramente pues surgirán detalles que vamos a ir manejando conforme a la presentación. Este punto realmente se relaciona pues en sí con todos los módulos del diplomado, ya que de aquí parte y se desprende el hecho de una adecuada elaboración de nómina también. Entonces son puntos muy específicos, muy concretos, no son todos, pero son cuestiones muy habituales. Platicaremos también en el siguiente punto, en el punto número 8, la temporalidad de las relaciones laborales y si es posible contratar en tiempo determinado reiteradamente. Una cuestión ahí muy práctica. Analizaremos también distintos contratos en la materia laboral, las maneras distintas de contratación, la duración de la jornada, cuál debe de ser duración máxima de la jornada. Platicaremos de los mínimos generales, mínimos profesionales, que por ahí el decreto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece. Vamos a platicar también de las normas protectoras del salario. Esta legislación establece un apartado incluso de mención especial para lo relacionado con normas protectoras del salario, que no es más que la garantía, el resguardo de determinadas prácticas que la ley misma reconoce. Vamos a hablar también obligaciones y derechos tanto de los patrones como de los trabajadores. Nos estamos refiriendo a 4 artículos, el 132, 133, 134 y 135. Son 4 artículos que manejan o que engloban en términos generales las principales obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, independientemente que toda la ley en cuanto a lo que obligue o dé ese derecho es de observancia, obligada, claro. Entonces, tenemos hasta ahí lo que sería nuestro temario del día de hoy. Les voy a platicar en realidad de una forma correlacionada, como comúnmente lo hacemos en nuestros eventos de capacitación, y hoy no va a ser la excepción en esta modalidad que tenemos en línea, que pues consideramos muy práctica, ya que en cualquier lugar y en cualquier momento podrías analizar la información que aquí vamos a estar viendo, obviamente en relación y apegados, en apego a nuestro temario.
Bien, tenemos entonces, primer punto, nulidad de la estipulación del trabajo. Ha sido necesario, primero que nada, establecer de manera puntual este artículo, el artículo 5, que habla de la nulidad de la estipulaciones del trabajo, reconociendo que en la dinámica práctica se dan condiciones que no son posibles jurídicamente hablando, de tal manera que todo lo que veamos en este punto o numeral número 1 es nulo. Es nulo. Es nulo el acto que entonces vaya en contra de los principios del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, una ley que de primera instancia creo que vale la pena analizar las características generales, una ley que tiene su origen en la Constitución, por supuesto, ley laboral, una ley que surge del 123 constitucional, el artículo más largo, más grande, más extenso, pero también el más reformado en toda la historia de la Constitución. Me estoy refiriendo, claro, a la Constitución de 1917. Eso trae consigo algo interesante, porque previo a 1917 nos pronunciaríamos en la Constitución de 1853, pero que prácticamente era nulo el reconocimiento de los derechos laborales, y que fue hasta la Constitución de Carranza del 17 que se reconocen fracciones múltiples, tanto en un apartado A como en un apartado B, para lo particular, para la administración pública o de gobierno, independientemente que las entidades tengan su propia legislación en relación a, pues, al manejo y condiciones de las relaciones laborales de funcionarios. Pero en cuanto al 123, es puntual en cuanto a lo que se debe de respetar, pues desde el orden supremo de la constitucionalidad del documento. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el 123 surge en el 17, con nuestra Constitución actual, y nos remonta pues a prácticamente más de un siglo. Hace más de 100 años que eso ocurrió. Pero no de inmediato surge la primera ley reglamentaria del artículo 123. Si bien es cierto, los principios se situaron en la Constitución, se establecieron, pero para eso se requiere una normatividad, como es el caso de la ley laboral, que entonces tenemos la primera de fecha de creación 1930, prácticamente pues más de una década después de haber sido considerado el artículo 123 en la Constitución. Surge entonces después de varios años, y posterior a esto, pues me estoy refiriendo básicamente a la segunda ley del trabajo, la que se da de 1970, que entra en vigencia, si mal no recuerdo, en 1971, que de hecho es nuestra legislación. La ley que hoy vamos a estudiar, que tenemos entonces en análisis, la vigente para el 2020, es la ley de 1970. Son 50 años. 50 años, de tal manera que si tenemos una ley de 50 años, pues es lógico y es claro que es una ley antigua que asume o que manifiesta conceptos no actuales, y que lo refleja, por supuesto, en su mismo ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Es una ley que muchas cuestiones no concreta, habla de muchas cosas, pero también es cierto que no las define, la mayoría. Es una ley hasta cierto punto imprecisa, ambigua, es una ley grande. Estamos hablando de 1010 artículos más literales, más bis, más fracciones inmensas, como es el caso del artículo que se refiere a la capacitación, que tiene múltiples literales, de hecho llega hasta la X. Eso nos advierte en una legislación
Cuando hablamos de una ley o de una legislación que ha modificado muy considerablemente el ordenamiento, son acomodos, ajustes, etcétera, etcétera. Ley antigua, ley que considera conceptos no definidos, habla de cosas que no conceptualiza, mejor dicho. Es una ley muy extensa, es una ley que va a lo particular, porque incluso maneja apartados especiales del trabajo, el trabajo de las mujeres, de los menores, el trabajo de los buques, de los que trabajan en ambiente de esa naturaleza, el trabajo de los comisionistas, agentes de venta, propagandistas, en sí un sinfín de posiciones concretas. El trabajo colectivo también maneja artículos, los 400 y algo, en relación a la regulación del trabajo colectivo, que tiene que ver con una cuestión sindical, muy distinto a pues el trabajo individual, por supuesto. Y eso hace que sea una ley extensa, ambigua, imprecisa y con un ambiente muy especial, como lo veremos en el siguiente punto, de cómo aplicar esta legislación. Entonces, bueno, pues hay que tomar en cuenta, en consideración, que nos precisa el artículo 5, digámoslo así, principios rectores que no podemos pasar de lado o dejar de lado, sino que más bien son de aplicación y de observancia estricta. Nos dicen, ¿es nulo el acto? Por supuesto, sí. ¿De qué? El trabajo para menores de 15. Si ustedes recordarán, todavía no hace mucho tiempo, fue en el 2015, cuando se da la reforma a los menores de 15 años, porque anteriormente decía menores de 14. De tal forma que si en el 2015, todavía antes de la reforma, tenía 14 años, pues podía trabajar sin ninguna problemática. Es el caso, incluso personal, que a la edad de 14 años gestiono mi registro como trabajador y empiezo a cotizar formalmente en aquella ley del Seguro Social previa a la del 95, que entró en vigencia el 1 de julio del 97. Me estoy refiriendo a la ley de 1973 del Seguro Social. Entonces, hace años era posible que teniendo 14 años de edad nos desempeñáramos como trabajadores, claro, con condiciones especiales, como es el caso de un periodo vacacional mínimo de 16 días, como es el caso de la autorización de los padres, como es el caso de un estudio médico, y si se reunían las condiciones de requisito, se podía llegar a la condición laboral teniendo 14 años. Hoy, a partir del 2015, la ley establece que la edad mínima para trabajar son 15 años, porque entonces menores de 15 no, pero los que tienen 15 o más sí. De tal forma que independientemente de ello, alguien podría ser trabajador incluso teniendo menos de 15, pero con condiciones muy especiales. Esto explica la posibilidad del niño actor, del niño de espectáculos como de circo. Oye, ¿por qué un niño que tiene 8 años, que tiene incluso hasta menos, forma parte de un espectáculo en un circo, en un teatro? Bueno, porque en las condiciones de la ley laboral, en el apartado especial del trabajo de menores, pues se regula que en determinado tiempo, que en determinada condición, que en presencia absoluta en todo momento de su padre o tutor, un familiar. Eso hace entonces que se dé la posibilidad de que se dé la relación laboral. Lo más importante aquí es que, sobre todo en aquellos comercios o negocios, como podría ser pues un negocio de taller, que es donde más se presta para contratar a algún menor, observar siempre que tendría que tener 15 años o más, por lo menos, para poder entrar en la relación laboral con todas sus condiciones y características. Importantísimo eso. Ahora, queda prohibido, nos dice la fracción segunda de nuestro artículo 5,
una jornada mayor a la permitida en la ley. ¿Cuál es la jornada permitida en la ley? Bueno, tenemos no solo lo que nos dice el artículo 57, jornada laboral es tiempo aquel en el que el trabajador está a disposición del patrón. Ahí decimos que esa es la jornada laboral. Pero dos artículos de referencia correlacionados con el 57, que es el artículo 60 y el artículo 61, que nos habla de los tipos de jornadas. La jornada diurna, la jornada nocturna, la jornada mixta y obviamente los horarios de estas jornadas. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de una jornada diurna, hay una limitante de que no puede exceder, por supuesto, de 42 horas a la semana. La nocturna, eso es la nocturna, la diurna de 48 y la mixta de 45. La jornada entonces excesiva está prohibida. Haremos por ahí algunos comentarios que van relacionados con horas extras y llegaremos a la conclusión pues de cómo manejar de manera adecuada la jornada laboral. Lo importante es no pasar de vista que independientemente del pago, independientemente de la retribución que se le va a hacer al trabajador, hay límites en el tiempo. He escuchado luego el comentario de que pues yo le pago todo lo que cueste, sus horas, más las horas extras, dobles turnos. Sí, esa es una obligación y eso se tiene que cubrir cuando se da la circunstancia, pero no quiere decir que esté permitido por la ley. La ley establece límites como incluso el de la fracción tercera del artículo 5 en análisis, que nos menciona que queda prohibida toda jornada inhumana. Aquí mucho tiempo hemos precisado y hemos señalado, bueno, jornada inhumana, pues como que entonces hay jornada humana y hay jornada inhumana. ¿Y cuál será la jornada inhumana? Es donde empezamos con esas simplezas, o sea, poco sofisticadas o poca definición, al menos jurídica, porque decimos en primera instancia, ¿quién define qué es jornada humana o jornada inhumana? No hay. Es precisamente la ambigüedad de la que me pronunciaba en un inicio, en este módulo número 1 del diplomado de nóminas. Dice, no surte efectos, jornada inhumana. Bueno, entonces, ¿cuál es la jornada inhumana? Bueno, seguramente jornada inhumana es la que no es humana. ¿Y cuál es la jornada humana? Y así podríamos estar pasando, porque entonces diríamos, no, pues la jornada humana no sabemos cuál es, pero no puede ser inhumana. Entonces, realmente eso queda al arbitrio, muy importante este punto que voy a decir, queda al arbitrio, al criterio, no solo del aplicador de la norma, me estoy refiriendo del asesor, del de recursos humanos, propiamente del pagador o del patrón, que decide tomar un criterio cuando dice, bueno, pues yo considero que la jornada de 12 horas para un vigilante es humana. ¿Pero en función de qué? De mi criterio. Porque no hay un catálogo de jornadas humanas o inhumanas, partiendo de un perfil. Aquí es donde tenemos que empezar a aplicar el criterio en suplencia o para poder subsanar o llegar a una conclusión de lo que la ley guarda silencio. Si la ley no me dice qué es jornada inhumana o humana, tendré que concretarlo, tendré que definirlo bajo precedentes. Y entonces decimos, ¿hay precedentes? De muchas cosas no va a haber, de algunas cosas sí. Si no hubiera un precedente, el sentido común, el criterio, y entonces decimos, pues yo creo que un vigilante puede tener una jornada de 12 horas porque independientemente que es un trabajo que representa determinados riesgos y demás, no es un trabajo que amerite en gran proporción un esfuerzo físico como podría ser un trabajador de la construcción. A mí me queda claro que una jornada de más de 8 horas en la construcción, pues definitivamente creo que no sería humana. No, pero que yo quiero que... Sí, pero no se puede, porque
ese es otro punto bien interesante acá. En la ley laboral no se trata del acuerdo entre los particulares. Se trata de observar las disposiciones que nos establece de manera inamovible, digámoslo así, inflexible, la propia normatividad del trabajo. Esto quiere decir que, por mucho que el trabajador de la construcción diga, pues yo quiero y puedo, que habrá quien sí pueda, habrá quien sea pues de una capacidad física, digámoslo, considerable, diga, para mí trabajar 10 horas en la construcción no pasa nada. Habrá otros que, como en mi caso, digo, pues yo no he trabajado en la construcción, pero pues nada más de imaginarlo, creo que 2 horas estaría muy cuestionado. Pero fíjense entonces la particularidad, ¿no? O sea, a un individuo, a otro individuo, comparado con qué, comparado con quién, con qué punto de referencia, criterio. Observar mucho entonces que en cuanto a la jornada, una especie de consideración dependiendo el tipo de trabajo que represente el perfil. Creo que eso, pues, como lo dice la disposición, dice, dada la índole del trabajo y lo otro, a juicio de la Junta. ¿Qué quiere decir a juicio de la Junta? Pues que antes de llegar a la Junta, el operador y aplicador de la norma, que es el patrón, que es el de recursos, pues va a tener que llegar a una conclusión. Y que si hubiese controversia, esa controversia será dirimida por la autoridad competente, que es la Junta de Conciliación actualmente, próximamente los tribunales en materia del trabajo. Un tema delicado, definitivamente, y que pues vale la pena tomar en cuenta. El siguiente punto o principio al que se refiere el artículo 5, donde nos dice, no surte efectos horas extras, no se puede, una disposición que establezca eso, un contrato que tenga cláusula o una política de empresa. Horas extras entonces para los menores de 18 años. Dice, aquí ya no hablamos de 15 o más. Acuérdense que 15 o más puede trabajar en determinadas condiciones, independientemente que los niños ya dijimos también, pero otras condiciones más extremas de regulación. Soy de 16 años, ¿puedo trabajar? Sí. ¿Puedo trabajar horas extras? No, eso sí no. Lo dice la fracción cuarta. Horas extras no es posible para menores de 18. Y el menor de 18, pues es aquel hasta 17 y algo. Cumplí 18, entonces sí. Una estipulación muy clara que hay que tomar en consideración, pues si queremos evitar consecuencias y sobre todo si queremos aplicar la ley como lo dispone. Tenemos una fracción 5 que se refiere a un salario inferior al mínimo. ¿Qué nos dice la fracción 5? No se puede ganar menos de un mínimo. Sé que muchos de ustedes podrán pensar, oye, pero pues es que nadie gana menos de un mínimo. Bueno, quizá en el área urbana o en la mancha urbana de una entidad, de un municipio, es poco factible que algo así ocurra, pero hay sectores, como sería el del campo, hay incluso localidades, como serían, pues digo sin juzgar, claro que no, ni mucho menos, pero pues esto se ha hecho presente y se ha dado mucho en el sur, por poner un ejemplo, ¿no? En cultivos de determinado producto, en localidades remotas o aisladas, rurales, o incluso dentro de la urbanidad, pero con menor proporción, creo. Entonces, tener en cuenta que a nadie se le puede pagar menos del salario mínimo. Esto se relaciona incluso con el artículo 83. Artículo 83, polémico, reformado, en la reforma publicada el día último de noviembre del 2012, cuando esa iniciativa que propuso y que publica, es la última iniciativa, es la última reforma que publica en el Diario Oficial el presidente Calderón. Se pronunció esta reforma al artículo 83 en cuanto a que se podía contratar por hora, una modalidad especial, el contrato o el trabajo por hora, pero desde antes
muy importante esto, diputados mismos, que es quien recibió el paquete de iniciativa de reforma, estableció